popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este jueves 25 de julio del 2024. Acá en Oslo ya son las 10 de la noche y tenemos un día nublado. Mi nombre es Carlos Rodríguez y como dije desde Noruega acá, también me acompañan por parte del Frente Intercontinental acá el compañero Rafael. Rafael, un saludo para la audiencia. Bueno, buenas noches, buenas tardes para la compañera que se encuentra en nuestro país y los compañeros Marvin y Héctor. Gracias por la invitación. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Y también nos acompaña el compañero Héctor. Sí, gracias. También, Carlos, bueno, a todos los que estamos acá. Bueno, un saludo también a la audiencia que nos va a estar sintonizando. Bueno, yo estoy acá conectado desde Suecia también. Un saludo, sea el tiempo que tengan por ahí. Buenos días, buenas tardes, como dicen. Entonces, va a ser un placer estar aquí conversando con nuestra invitada que nos acompaña desde El Salvador hoy día. Y ahí también nos acompaña Marvin desde Canadá, donde cantan los gallos, ¿no es así? De Cantagallo Chalate, de verdad, nací en Cantagallo Chalate, actualmente un salvadoreño más preocupado por la situación, residiendo en Toronto, Ontario, en este momento desde hace algunos años. Bienvenida, es un honor tenerte, compañera. Ahorita el compañero Carlos te va a presentar y va a hacer una breve reseña de tu currículo. Adelante. Muchas gracias, Marvin. Bueno, nosotros tenemos una invitada especial, ¿no? Yaimi Magaña, que es abogada penalista, ¿no? Especialista en Derecho Internacional, defensora de derechos humanos desde hace más de 20 años. Mire, trabajó con víctimas de graves a las violaciones a los derechos humanos, con mujeres víctimas de violencia. Es investigadora y también filósofa. Así es que yo a toda la audiencia le voy a pedir que pongan atención, aprovechen, digamos, esta oportunidad, hagan sus preguntas y sus comentarios relacionados al tema. Pero antes le vamos a pedir a Jamie que nos dé un saludo a la audiencia. Un saludo, Jamie, bienvenida. Muchas gracias, compañeros, por esta calurosa bienvenida. Muchas gracias a la audiencia que se está conectando en este momento. Y pues espero esta tarde, bueno, es tarde para mí en El Salvador, poder sacar algunas dudas, que platiquemos de la situación que estamos viviendo tristemente en nuestro país y ver de qué manera pues podemos ayudarnos todas y todos en esta lucha. Muchas gracias, Jamie, por estar con nosotros, por dedicar ese tiempo, ¿no? Y que a pesar del calor que lo está soportando ahí, ¿no? Y está bien tranquila. Además, tengo entendido que acaba de pasar de alguna pequeña problemita con la garganta, ¿no? Que en dado caso, por si la voy a toser, ustedes ya saben, ¿no? Bueno, Jamie, aquí nosotros estamos, como siempre, interesados en lo que pasa en nuestro país y el tema de los derechos humanos es un tema muy caliente en nuestro país porque es una constante la violación de los derechos humanos en El Salvador. Nos gustaría que tú nos dieras una reseña, porque tú también perteneces al socorro jurídico humanitario, ¿no? Desde las perspectivas del socorro jurídico humanitario, ¿no? ¿Cuál es la reseña que ustedes ven de las violaciones de los derechos humanos en el estado de excepción? Y en el transcurso de la conversación, si hay preguntas, tanto Rafael como Héctor las harán ahí. Te doy el micrófono. Gracias. Bueno, comencemos por el tema de
cuando comienza el régimen de excepción en El Salvador. La gente me va a decir, mira, comenzó en marzo del 2022, y yo le voy a decir que no. Las detenciones arbitrarias comienzan durante la cuarentena en 2020, porque a pesar de que el decreto que hizo la Asamblea Legislativa en aquel momento era un decreto de emergencia por calamidad pública, por el COVID y todo eso, el Estado, el gobierno de El Salvador hizo centros de contención para comenzar a detener a las personas que anduvieran en la calle. En aquel momento yo coordinaba la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y nosotros tuvimos la representación de 25 personas que fueron detenidas. Te voy a dar un ejemplo de lo más ridículo para irles esbozando cómo se comenzaron a empoderar y cómo les soltaron la rienda a los policías y a la Fuerza Armada. Habían personas, una persona fue detenida porque salió fuera de su apartamento a la grama a que su perrita hiciera sus necesidades. Por eso se la llevaron a un centro de contención. Otra persona había estado en las celdas de Donald Trump, había sido deportado recientemente, antes de empezar la cuarentena, acababa de llegar, había estado encarcelado durante 9 meses y se lo llevan porque andaba comprando en la tienda a la par de su casa, no andaba vagando. Otras personas andaban trabajando, andaban con las cartas de trabajo, porque aquí uno tenía que cargar una carta de trabajo en la cuarentena, donde te firmaban que eras la persona responsable del hogar y te firmaban tus hijos, si tenías esposo, tu mamá, el chucho, el gato, ponían ahí la cebolleta para poder salir a comprar. La situación fue tal que las personas, muchos estuvieron más de 60 días detenidos. Y yo les decía en aquel momento en la universidad, están entrenando a la policía, están entrenando a los militares para que comiencen a hacer cercos, porque aquí desde la guerra no ha habido cercos, no ha habido detenciones masivas. Algunas personas me decían que yo muy alcanzativa era. El tiempo me dio la razón. Muchas de estas personas se enfermaron y algunos murieron en esos centros de contención. Termina la cuarentena, la más larga del mundo, y comienza el plan control territorial. Y recordamos aquel febrero, aquel 9F, donde Bukele entró con la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa. Creo que ese día todos esperábamos un golpe de Estado. Era algo que no habíamos vivido ni durante la guerra, porque ni durante la guerra entró la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa. Y luego, pues, viene el régimen de excepción por el alza homicida que se había dado luego del fracaso con el pacto con las pandillas, pero fíjense bien, primero, parte del pacto es el Secot, que es un hotel 5 estrellas. Ahí ustedes no ven a gente con escabiosis, ustedes lo ven con un peso normal, la gente puede salir a hacer ejercicio, tienen agua, tienen médicos, tienen de todo. ¿Qué es lo que no estamos viendo en los otros penales? Pero aparejado, todos están viendo el régimen, todos están viendo las detenciones arbitrarias, están viendo las muertes por tortura. ¿Qué hay atrás del régimen de excepción? Vemos una gran cantidad de decretos que le permiten a las instituciones hacer compras directas. ¿Por qué? Porque Bukele, cuando fue alcalde, aprendió que cuando el municipio, cuando el país está en estado de emergencia, no necesitas hacer todo un sistema de compras que sea transparente, hacer las compras de manera directa. Entonces, todas las instituciones que tienen que ver con el régimen de excepción
hacen compras directas. Y de ahí que vemos la denuncia de que si contratan al primo, al tío, al compadre, al amigo. ¿Por qué? Porque es un negocio. El régimen de excepción está volviendo ricos al grupo Uker. Pero ¿qué más no estamos viendo? Como todos estábamos enfocados en aquellas estadísticas, en aquellas detenciones, el agro se desmanteló y ahora estamos comenzando una hambruna. El sistema de salud, los ecos, Ciudad Mujer, el sistema de educación, todo eso cada vez tiene menos presupuesto, menos atención. Tenemos un hospital Rosales que en el 2018 se aprobó el préstamo para construirlo. Estamos en 25 de julio de 2024 y hasta ahorita apenas están haciendo las fundaciones y la armazón para el hospital. Estamos viendo cómo la institucionalidad que nos dejan los acuerdos de paz desde la refundación de la República, y hay que decirlo, teníamos una democracia tierna, pero funcionaba. Teníamos un Tribunal Supremo Electoral que garantizaba la transparencia en las elecciones. Teníamos un Tribunal de Ética Gubernamental que verificaba que los funcionarios cumplieran su labor. Teníamos una nueva Corte de Cuentas que hacía juicios de cuentas por la malversación de fondos. Teníamos una nueva Corte Suprema de Justicia. Ya habíamos superado el momento en que el Chero era el juez nombrado, para eso había un Consejo Nacional de la Judicatura. Viene y se desmantela el Instituto de Acceso a la Información Pública, que era la garantía para que los ciudadanos pudiéramos hacer contraloría ciudadana en el gasto público, directamente a las instituciones, saber cosas como quiénes son los funcionarios, cuál es el currículum, cuánto ganan, cuál es su horario, quiénes son sus asesores, quiénes son sus empleados. Todo eso es información oficiosa, o sea, las instituciones la tenían que poner de oficio en los portales de transparencia y ahora todo es reservado. Una reserva que no aparece en la ley, porque el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece qué es información reservada y todo lo que ellos han reservado es oficioso, ni siquiera es público. Se lo digo con conocimiento de causa porque yo fui oficial de información. Entonces, cuando vemos cómo esta caja china mágica comunicacional de Bukele nos hace pasar viendo el régimen y no nos permite ver el resto de derechos que como ciudadanos salvadoreños tenemos, que se están violentando, hace que el mundo solamente vea qué grandioso atrapó 107,000 pandilleros. Y de repente, si ustedes se fijan, cada vez que agarran un pandillero en Guatemala, en México, en Estados Unidos, aquí pasa algo, aquí hay una noticia sensacional, hay café del presidente, hay una tormenta, pasa cualquier cosa para que la gente no le preste atención a lo importante. Ahora tenemos un decreto, el 803. Un decreto que ha puesto en pausa todas las investigaciones para que las personas que han sido detenidas por el régimen estén detenidas 24 meses más, hasta agosto de 2025. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de investigar. Si tenés solo 600 investigadores en toda la policía. Los tribunales de crimen organizado no dan abasto. Acaban de presentar una nueva reforma a la ley orgánica para hacer más tribunales de crimen organizado. Los fiscales no dan abasto. Tenés un decreto, una ley de régimen de excepción que es oscura, que es difusa,
y que viola derechos humanos. Y como ya no vas a poder ampliar el decreto porque te están cuestionando mucho, ahora vienen con una maravillosa reforma al Código de Procedimientos Penales, donde ahí ya no importa si sos detenido por el régimen o por un delito común. Pusieron todos los huevos en la misma canasta. ¿Y qué van a hacer? Ya no van a hacer aquellos 24 meses del 803, ni los 2 años que dice el Código Procesal Penal actualmente. Si te están procesando por un delito cuya pena máxima es de 10 años, puedes estar en detención 5. ¿Y si eras inocente? Imagínense, o sea, el régimen de excepción ya nos alcanzó a todos. ¿Y por qué digo a todos? Porque esta reforma penal es un manual de control social. ¿Para qué? Para que la gente, por un lado, tenemos los hurtos. El delito de hurto, que es de 2 a 5 años, el hurto simple, lo van a subir a 10 años. ¿Qué es un hurto simple? El que robare algo arriba de 200 colones, que son como $22, estará detenido de 2 a 5 años. ¿Por qué comienzan con el hurto? ¿Por qué no comienzan con la desaparición forzada, que es la que más se ha incrementado desde el régimen de excepción? Porque esa gente está muerta. Hay que decirlo. No se fueron con el novio, no se fueron con la novia, no se fueron para Estados Unidos. Esa gente, si estás desaparecido más de 48 horas en este país, estás muerto. Comienzan por el hurto porque son los delitos de los delitos que más se ha disparado en los últimos años. Y por eso comencé hablándoles de la seguridad alimentaria. Porque la gente hurta, porque el hurto no es un delito que requiera violencia. Hurta comida. Una gallina te cuesta $10, te robaste 2, ya llegaste a los 20, ya llegaste a los 200 colones. Te van a procesar por ese hurto, que es en la doctrina penal lo conocemos como delitos famélicos o delitos por hambre, que es un excluyente de responsabilidad. ¿Cómo agravan ellos el hurto? Ahí hay una gran cantidad de cosas, pero algo que me llama la atención. Porque fuiste a delinquir a otro distrito, porque ya no tenemos municipios, tenemos distrito. Entonces, ¿y yo cómo voy a saber cómo Juan Pérez, que se va a ir a robar una gallina, que se va a ir a robar una mata de tomates, un racimo de plátanos para darle comer a su familia, va a saber si está entre Santa Ana y el Congo? Si ahí no hay una división. Vámonos al peor de los casos, que es el común en este país. ¿Qué tal si andan buscando a alguien que se robó un racimo de plátanos y viene en el bus otra persona que no fue la que se robó el racimo de plátanos con otro racimo de plátanos y esa persona es la detenida? Esa persona va a estar detenida 7 años y medio por un racimo de plátanos que no se robó, que lo fue a comprar al mercado. Imagínense qué grave es esta reforma. Y la otra que le acompaña es la de el delito de daños en la propiedad pública, privada. ¿Por qué? Porque ellos se están adelantando, ellos ya saben lo que viene. Viene hurto por hambre y vienen manifestaciones. Porque la gente, miren, yo digo algo, es que el hambre no entiende de colores políticos, no entiende de TikTok, no entiende de mandatos por X, por Facebook, no. Lo que tú entendés es que tus hijos tienen hambre, que tu familiar está enfermo y que vas a salir a rebuscarte para ver cómo solventas y si no hay trabajo.
si todo es sumamente caro, si no te alcanza lo que ganas, si no hay quien te preste y no porque no tengan, no porque no quieran, sino porque no tienen, la gente va a salir a las calles. La gente va a salir a manifestarse. Y por eso están ampliando el delito de daños. Porque cuando la gente salga, la gente va a irse a meter a los supermercados, la gente va a hacer, bueno, nosotros sabemos todos aquí presentes lo que es la psicología de masas y lo que pasa cuando la gente sale histérica, eufórica. ¿Qué va a pasar cuando llegue el caballito a El Salvador y nos pase lo mismo que a Argentina? Que no puedas sacar el dinero del banco, porque quien más le debe al banco es este gobierno. De las AFP ya ni hablemos, miren, ya uno ya no piensa ni siquiera en ese dinero de las pensiones. Entonces, ¿cuántos derechos en nombre del derecho a la seguridad les he mencionado que se están violentando en este país? Esa es la situación de los derechos humanos que vemos y la que no vemos. Como Socorro Jurídico Humanitario, todas las mañanas hacemos un ejercicio de análisis de la realidad nacional, porque nos preocupa en gran medida cómo hacerle llegar a la población el análisis de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Imagínense que si de esos 107,000 detenidos, que es cifra que dio el colombiano, el comisionado de derechos humanos, que dijo que son los detenidos. Él no explicó si son detenidos por régimen, no explicó si son detenidos de régimen más los detenidos que no habían sido procesados anteriormente, cuántos son hombres, cuántas son mujeres. Él no explicó nada de eso. Él dijo, hay 107,000 personas detenidas. Que de eso, el 30% sean inocentes. Que para el caso de los adolescentes, nosotros hemos podido como Socorro Jurídico comprobar que el 50% son niños y adolescentes inocentes. Es una cifra demasiado alta. Es un falso positivo demasiado alto. Son más de 31,000 personas inocentes detenidas. Y nos vamos a la siguiente etapa del régimen. Ahora dicen que van a hacer juicios masivos, 800, 900 personas. Perdón. ¿Qué pasa con esto? Ellos hablan y mandan los troles y dicen que nosotros, las organizaciones de derechos humanos, defendemos a las maras, a las pandillas, que no sé cuánto. Pero ¿saben qué va a suceder con los juicios masivos? ¿Saben quiénes son las primeras personas que no van a tener justicia? Las víctimas de las maras. ¿Por qué? No van a tener justicia porque a todos los están procesando por asociaciones ilícitas. No se ha determinado en las investigaciones quién realmente pertenece a qué y qué delitos ha cometido. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa con la señora que las maras le mataron a su marido, a sus hijos, pagó renta, tuvo que irse de su casa porque las maras se la quitaron, ha tenido desapariciones forzadas, que violaban a sus hijas? ¿Qué pasa con ella? Ella es una víctima de esos terroristas. Como los juicios son tan grandes, se vuelven inmanejables y las víctimas no van a poder ir a atestiguar. Y no van a poder señalar a sus victimarios y decir, él era de tal mara o de tal pandilla en tal colonia. Él me hizo esto, 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 esto y esto. Ella era la persona que iba a recoger la renta. No va a pasar eso. Entonces, las verdaderas víctimas
de los terroristas se van a quedar sin alcanzar justicia, ni para ellos ni para su familia. Y las segundas víctimas son los inocentes. Esa gran cantidad de personas detenidas. ¿Cuál es su pecado? Vivir en zonas populosas, tener trabajos irregulares, pero aquí el 60% de la población anda en la rebusca. Que la gente allá del gobierno ha vivido en una burbuja maravillosa donde han sido empresarios y no saben cómo se rebusca el salvadoreño. Miren, eso no es problema del pueblo. ¿Y saben cuándo se dieron cuenta o nos debimos haber dado cuenta todos de que esta gente no sabe cómo vive el salvadoreño? En la cuarentena, ¿se acuerdan que dieron $300 a toda la gente que tenía cuenta bancaria? Y que solo a Honduras le dieron más de $1 millón. ¿Por qué? Ahí sale el presidente diciendo, ay, es que no sabíamos que no todo el mundo tiene cuenta bancaria, que solo el 30-40% de la población tiene. Miren, alguien que ha andado en el territorio, alguien que ha andado en las comunidades, sabe que este pueblo vive del día a día. La cuarentena les tenía que haber servido a ellos para poner los pies en la tierra. Si hubo mucha gente que salió del mercado, salió de su negocio, de su trabajo y se fue a su casa con $1 y sin comida, porque fue un cierre abrupto a la economía. Y allá no se pudieron dar cuenta ellos que la gente vive al día. Ahora vienen a querer detener a las mismas personas que detuvieron durante la cuarentena, que saben que no tienen cuenta bancaria. Miren, llegamos al ridículo. Hay jueces saben que piden que niños de 17 años muestren la AFP. Y si no trabajan, y si trabajan en lo informal con sus papás, en el mercado, haciendo mandados, ¿cómo van a tener AFP? Ah, no, que a los trabajadores informales que demuestren los arraigos. Mira, ¿y cómo vas a demostrar arraigos? Si te van a pedir seguro, AFP, esto y el otro, no podés porque comprar 10 tomates y intentar sacarle la ganancia por lo menos de 2 tomates a los 10 y qué contabilidad formal vas a tener. Desde ahí le están negando el derecho a la legítima defensa, el principio de igualdad de la Constitución, de los pactos y tratados internacionales que ha ratificado el Estado de El Salvador. Naciones Unidas ya se lo dijo. Compartí con Marvin un documento de una comunicación de la semana pasada, donde le dice a El Salvador que están preocupados. Primero, por las 27 renovaciones del régimen de excepción, que explique por qué, si ya el país está pacificado, si todo está bajo control, continúa el régimen de excepción. Yo ya les expliqué a ustedes por qué es un buen negocio. Después, que explique por qué va a hacer una lista de niños y adolescentes detenidos cuando la Convención de los Derechos del Niño, cuando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y una gran cantidad de convenciones firmadas por El Salvador establece que de los niños tú no podés tener un reporte. Como socorro jurídico humanitario, hemos registrado que adolescentes y personas que ahora ya son adultas, que fueron procesadas antes del régimen de excepción y fueron absueltos de crímenes que se les imputaban, han sido vueltos a detener por la misma policía.
y les tienen un control porque el CONAPINA les daba asistencia psicológica, porque ¿qué pasa cuando detenés a un niño de 12 años? Porque no lo podemos decir que son adolescentes. Un niño de 12, 13 años pasa por el proceso de la Bartolina, va a un centro, a una granja penitenciaria. ¿Qué pasa con estas personas? Tienen una afectación psicológica que les genera depresión, fíjense. No importa si estuvo detenido 3 meses, 6 meses o unas cuantas semanas. Esos niños salen con problemas psicológicos serios y lo hemos documentado como socorro jurídico. Porque tenemos casos actualmente de niños que están siendo procesados. Gracias a Dios ya tenemos 3 absueltos. Porque tuvieron apoyo de abogados privados desde la audiencia inicial. Y los demás, que también eran inocentes. Entonces, estos niños ahora están siendo recapturados. Rayemos en lo ridículo. Todos ustedes han vivido en El Salvador. Ustedes saben que cuando de repente hay una fiesta de vecinos, llaman a la policía y el castigo es que se van 24, 48 horas a Bartolina, ¿verdad? O sea, no es una leyenda urbana, esas cosas pasan en nuestros pueblos. Pero eso no te genera un antecedente policial ni un antecedente penal. Es una falta administrativa, ni siquiera vas a ir a un juzgado de paz, sino que en buen salvadoreño es pasar la goma y después los dejan en libertad. ¿Sí? Lo conocemos todos así, ¿verdad? Pues incluso gente que ha sido detenida por estas causas, por estar fiestando, por estar chistando a medianoche, que fueron a pasar 24 horas a la Bartolina, ahora eso se les toma como un antecedente penal y han sido detenidos. En eso raya la ridiculez y la incapacidad de este régimen. Imagínense cómo comienza la cadena de incapaces. Primero, por la Asamblea Legislativa y el ministro de Seguridad y actor. Aprueban un decreto 333 que dice que estamos en régimen de excepción, que se van a detener a todas las estructuras de maras y pandillas, pero no te establece cómo lo vas a hacer. Entonces vienen los incapaces de la policía y del ejército, y como tienen que hacer un número, porque les pidieron un número desde el día 1, comienzan a detener a Raimundo y Medio Mundo, y al revisar, aunque vieran que la persona no tenía antecedentes penales, les decían que se iban a quedar en vías de investigación 15 días, y esos 15 días ya se hicieron 27 meses para muchos, o se convirtieron en la tumba de más de 300 personas y 4 bebés. Luego de eso, los fiscales presentando acusaciones de personas que no tienen nada que ver con las pandillas, que saben que no tienen antecedentes penales, que no tienen antecedentes policiales, que no están en la lista de los más buscados. Y en lugar de pedir sobreseimiento o desestimación de los cargos, piden que se inicie el proceso de instrucción, sabiendo que las personas son inocentes. Sabiendo que muchas personas han sido detenidas porque son homónimos. ¿Y cómo probamos el homónimo? Con la partida de nacimiento. Ahí dice quién es tu mamá, quién es tu papá, cuándo naciste. Y esa es la diferencia entre una y otra persona. Pero la fiscalía continúa con las acusaciones. De la Procuraduría General ni hablemos, porque esos pobres no saben ni a quién están defendiendo, si son 400, 500 expedientes los que está recibiendo cada defensor público. La Procuraduría de Derechos Humanos
a nivel de mandos medios está haciendo su trabajo. Ellos le mandan a pedir informe a la policía sobre la situación de la detención que se ha hecho de las personas que han ido a denunciar. Que la gente dice, no, es que no sirve de nada. Yo le voy a decir, sí sirve. Sí sirve porque cuando ya no podamos continuar defendiéndolos en este país porque no hay Estado de Derecho, los informes que va a dar la Procuraduría de Derechos Humanos nos va a servir en sede internacional y ya vamos a llegar ahí. De ahí vamos con los jueces que fueron puestos de dedo, porque miren, aquí anduvieron ofreciendo esos puestos de jueces como andar repartiendo dulces y tamales en un rezo de día del Sagrado Corazón de Jesús. Y era así, Marvin quiere ser juez, Carlos quiere ser juez, Rafael, mira, tengo una judicatura, la vas a querer, lleva tus papeles ahí al CNJ. Héctor, mira, vos vas a querer. Y ahí unos decían que sí, otros decían que no. Así se hizo. Muchos fueron fiscales. No son jueces de carrera como lo establece la ley y como lo debieron hacer cuando se refundó la República, que se hizo el Consejo Nacional de la Judicatura, justo para no hacer esto, pero entonces ahora estamos en 1900 antier, como les decía hace un momento, donde de dedo ponen a los jueces. Jueces sin rostro que están prohibidos en toda América desde la época de los 80. Y ahí vamos a la prohibición y a lo que están violentando a nivel internacional. Es que estos muchachos, si ustedes han visto, ni leer pueden. No pueden leer cifras, mucho menos pueden leer leyes. Todos los convenios, los pactos que ha suscrito el Estado de El Salvador son leyes de la República. Y dice la Constitución que si hay una contradicción entre el tratado y una ley, prevalece el tratado. Entonces, el Estado de El Salvador aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que todo lo que la Corte Interamericana ha sacado de jurisprudencia, de resoluciones, de opiniones consultivas, todo eso es ley para nosotros y lo tenemos que cumplir. Hay una opinión consultiva, que las opiniones consultivas son como resoluciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los países le mandan a preguntar a la Corte qué opina respecto de aplicar una ley, un artículo de la Convención Americana en los países. La opinión consultiva 08 y 09 tratan de los regímenes de excepción. En la 08, la Corte muy sabiamente, y es de 1987, establece que deben de haber límites a las capturas dentro de los regímenes de excepción, porque muchos presidentes, y lo dice así, muchos presidentes se han valido de los regímenes de excepción para violentar derechos humanos. 1987. Entonces, ¿qué establece esto? ¿Cómo va a ser una detención durante un régimen de excepción? Vaya. Primero, para hacerte la detención tengo que tener una investigación. No un parte policial como lo han hecho estos con el 333, que el parte policial es suficiente prueba para que te detengan acá en El Salvador y decir que sos miembro de una estructura. No, debe haber una investigación. Esa investigación debe de generar pruebas, indicios reales de que has cometido ese delito. O sea, no te voy a llevar porque pasando ibas enfrente de la delegación o como detuvieron al pobre Marco allá en Opico, que siendo sordomudo lo detuvieron por hablar con las manos, por hablar con señas. Allá en febrero, en enero denunciamos eso como Socorro. Marco, gracias a Dios, ya está libre. Pero lo detuvieron por hablar con las manos. ¿Cómo hablas con un sordomudo? Bueno, no se te suspende el derecho de hablar con tu abogado.
No se te suspende el derecho a la vida, no se te suspende el derecho a no ser torturado, no se te suspende el debido proceso, no se te suspende la pronta y cumplida justicia, no se te suspende el derecho a la salud, no se te suspende el derecho al habeas corpus ni al amparo, entre otros derechos que no se te tienen que suspender. Pero aquí lo entendieron mal, porque te suspenden primero el derecho al principio de inocencia. Te suspenden el derecho al debido proceso, porque te pueden procesar en 15 días, en 30, en 7, dependiendo de cuántos clientes tenga el juez a la cola y el fiscal, así va a ser la audiencia inicial. Audiencia inicial de la que no te van a decir cómo saliste, porque no siempre está presente el imputado. Audiencia inicial en la que no se te va a respetar el debido proceso porque solamente necesitan la presentación del auto de detención de la policía, del parte policial, y eso es suficiente prueba. Esos partes policiales llegan a un ridículo en que, imagínense que aquí habemos 2, 4, 5. Habemos 5 personas. No te tienen a los 5 comiendo pupusas, ¿verdad? En el mercado. A cada uno de nosotros nos van a poner una mara y una pandilla diferente. Y no te tienen juntos. ¿Cómo puede ser eso? Ah, porque ellos tienen que llenar en el libro de novedades una cuota de personas de cada pandilla, de cada mara, de cada estructura, por turno. Entonces, si son 6 por turno, entonces vamos a poner este de un color, este del otro y este del otro. Así de ridículo. Bueno, siendo ese el proceso, siendo eso lo que estamos viviendo en este momento en el país, continuamos con el derecho a la vida. ¿Cuál es la bienvenida que le dan en los penales? Una vapuleada. En Izalco los ponían a correr 50 metros mientras los custodios les estaban dando de macanazos. Por personas liberadas, sabemos que muchos no se levantaron. A otros los torturaron, los golpearon, los asesinaron por ver mal a un custodio. A todos les ponen que se murieron de neumonía. Muy pocos dicen que se murieron por asfixia mecánica. Las mujeres están pariendo esposadas de pies y manos. Si ustedes han visto una mujer parir, saben que las mujeres necesitamos todo el cuerpo al momento de sacar al producto, al bebé. ¿Qué hace una mujer esposada de pies y manos a una cama pariendo? Así se nace con ternura, con cariño en El Salvador de Bukele. Después estas mujeres se van a la granja penitenciaria en Izalco. Ellas están en un tercer piso y la nursería está en el primero. Y para bajar por un pañal, por una pacha o tetero, no sé cómo les dicen en otros países, para bajar por cualquier cosita para sus hijos tienen que bajar 3 pisos. ¿Se imaginan ustedes una mujer con cesárea bajando 3 pisos? A eso súmenle que cuando ya tienen que volver a sus actividades, y es ahí porque se están muriendo los niños, mientras ellas están limpiando las jaulas de los pollos, de los chanchos, que tienen heces con tierra, los niños están ahí a la par de ellas jugando y los niños se contagian. Así se crece con cariño, así se crece con ternura. Cuando hemos tenido bebés, sabemos que los niños
Cuando ya comienzan a comer, comen, comen y comen. A estos niños les dan 2 pachas de leche al día de 8 onzas. Un bebé de 8 meses, ¿ustedes creen que se llena con 2 pachas de 8 onzas al día? Y la mamá no puede sacar leche porque le dan 4 onzas de arroz y 4 onzas de frijoles y 2 tortillas de tacos por tiempo. Cuando la mujer para poder dar leche necesita tomar muchos líquidos, avena, estar mejor nutrida. ¿A quién le importa? Miren, se han salido a desmentirnos y tenemos meses de estarlo diciendo como Socorro Jurídico. No nos pueden desmentir porque es cierto. Y tenemos testimonios. ¿Cómo es posible que una mujer que tiene 2 años presa en este momento esté embarazada? Si no hay visita íntima, ni siquiera los abogados las podemos ver. ¿Cómo quedó embarazada esa mujer? No me digan que bajo el Espíritu Santo. Esas mujeres están siendo víctimas de abuso sexual. De los testimonios que tenemos de mujeres liberadas, una es que las mujeres que más les gustan a los custodios, que en el caso de cárceles de mujeres deberían de ser mujeres las que las están cuidando, los custodios las ponen a hacer ejercicio a medianoche. La golpean, las chicas se desmayan y las que más les gustan se la llevan y la violan. Y les echan el ojo desde que entran al penal. Y una mujer nos decía, no, yo me hacía la tonta, la retraída, la que no entendía para que ni se fijaran en mí. Porque veía cómo la violaban, ya desmayadas. Pero como no dan estadísticas, porque todo es información reservada aquí, no podemos saber cuántas mujeres están pariendo, cuántas mujeres han abortado, porque muchas son detenidas en estado de embarazo y por los golpes que le dan, abortan. Y el aborto, les recuerdo que en este país es un delito. Imagínense un aborto propinado por autoridad pública, agravado. Ese es el derecho a la vida. Es un panorama bastante triste, pero eso es la realidad de nuestro país, ¿no? Que es importante que toda la gente lo sepa. Hay muchos que, como usted dijo, que están diciendo que se está defendiendo, digamos, a los terroristas, está defendiendo a los criminales, lo cual es una mentira, es parte de la propaganda que ellos siempre están haciendo, ¿no? Y no, realmente no la queríamos interrumpir porque se ha estado informando muy detalladamente, digamos, el enlace que ha dado sobre la violación de los derechos humanos, sobre distintos formas y procesos que han ido habiendo en este contexto, ¿no? Y dentro de eso, yo no sé si los compañeros por ahí de tanto escuchar tienen alguna pregunta. Yo no he leído tampoco aquí preguntas, pero sí hay muchas felicidades, dicen, ¿verdad? Qué buena la panelista que les está informando bastante directamente de lo que está pasando en nuestro país. Dentro de todo ese panorama que usted quisiera saber yo, ¿cuáles son las dificultades que ustedes han tenido, por ejemplo, para poder informar de algún caso o de los casos? ¿Qué dificultades han tenido para eso? Mira, Antes que conteste Jamie, tal vez los compañeros tienen alguna pregunta. Yo tengo alguna pregunta también. ¿Quiere Héctor y Rafael hacer alguna pregunta a la compañera? Sí, bueno, en primer lugar es escuchando todo el panorama de lo que nos estaba narrando y acá, lo que se da en el país con esto de la violación de los derechos humanos, me deja a qué pensar, no sé, pero sí, tengo una pregunta para ella. Eso sí, que a mí me interesa saber cuáles son los derechos humanos que más se vulneran
en El Salvador. Rafael, Eh, Mira, además que todo, darle las gracias a ella porque me ha gustado todo lo que ha explicado y cada vez que uno escucha este tipo de cosas, uno se vuelve aún más, se siente más impotente. Da cólera, da rabia cuando uno habla con algunas personas y creen que aquí en el exterior que todo en El Salvador es color de rosa, ¿me entiendes? Yo podría pasar toda la noche escuchándola a ella y es una información súper buena. Sí, me gustaría la pregunta. Por ejemplo, hoy vi una entrevista con un abogado que decía de que están cambiando también reglamentos donde van a, por ejemplo, los años de cárcel podrían ser 10, ahora pueden ser 60 o más. ¿Qué tanto o cuántos reglamentos están cambiando y qué se puede hacer para detener todo eso? sí, bueno, yo también, aprovechando, Jane, algo que no entiendo y perdona mi ignorancia, ¿cuántos custodios? Porque han habido 300 y algo de fallecidos, digamos, que muchos de ellos asesinados, ¿verdad? Y algunos fallecidos por enfermedad, 2 niños, creo, si corrígeme si estoy errado. ¿Quién es el responsable? Ahí ha habido responsabilidades de custodios. ¿Cuántos custodios hay procesados por esas vapuleadas, por esos golpes que le han dado a gente que muchos de ellos se comprueba después que son inocentes? Porque yo he estado en un space, digamos, X, donde entró alguien, un médico, y dijo, miren, hay gente que llega sin signos vitales. Eso en términos de salvadoreños llegó ya muerto, pues, ¿verdad? Al hospital, pero nosotros si decimos, pues como quien dice, nos meten presos, pues, ¿verdad? Si decimos que ya lo trajeron del penal, entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Cómo este tipo, ¿verdad? Y constitucional se jacta de 0 homicidios en tantos días en 21.000 kilómetros cuadrados y en 5 o 10 kilómetros cuadrados que son los penales, todos los penales, si los pones a la par, han habido 300 y algo y no vemos custodios. Disculpa, yo quizás estoy mal informado, no veo custodios apresados, o lo que tú decías, eso es gravísimo. Como una mujer con más de un año de presa, sin visita conyugal, sin derecho a visita, va a parir un hijo, pues, ¿verdad? O sea, ahí hay una violación y eso no hay que buscarle. ¿Quién está respondiendo? Ustedes hicieron una gira, entiendo yo, a Estados Unidos hace unas semanas. ¿Qué dicen las organizaciones internacionales sobre ese tema? Y agreguémosle las preguntas de los compañeros. Sé que son varias, pero bueno, Bueno, adelante, pues. ¿qué derechos se están violentando? El debido proceso, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, el derecho, hay un derecho humano que muy pocas personas lo conocen, el derecho a la felicidad, porque tú no andas tranquilo en la calle. Ves policías y para los que vivieron la guerra, para los que vivimos la guerra, es un flashback. Te sudan las manos y no es porque vos andes en algo malo, es porque sabes que si no han llegado a la cuota te van a llevar. Ya no vivís tranquilo en El Salvador. ¿Qué pasa cada vez que nosotras salimos con mi jefa, con la directora, con Ingrid Escobar, interponiendo denuncias en espacios como estos? Nosotras, y lo voy a decir desde el sarcasmo, nosotras y todo el equipo del socorro jurídico tenemos seguimiento. Yo siempre les digo un saludo para los de la OIE que me están cuidando, ¿verdad? Arman operativos. Yo hace un par de semanas estaba denunciando que organizaron un operativo para seguirme. Y como yo había tenido malo mi carro, me estaba moviendo por Uber y pusieron un retén en un lugar y en una hora que nunca hay aquí cerca de mi casa, nos detuvieron, le tomaron fotos a
a los documentos del conductor, me reconoció uno de los policías. Al regreso, el mismo policía nos vuelve a detener en la tarde en otro retén y le vuelve a tomar fotos al conductor. Afuera del socorro jurídico se mantiene siempre un equipo de la OIE, ni siquiera cambian carro, ya perdieron la vergüenza esos. Siguen a los compañeros, preguntan por nosotros con los vecinos, nos quieren intimidar. A veces a mí me da pena, ¿saben? Con mi teléfono porque mi teléfono pues no es así de última gama, tecnología ni nada de eso, pero funciona y de repente tú me puedes mandar un mensaje a las 10 de la mañana hoy y yo lo voy a recibir hasta mañana. Y no es que no te quiera contestar, es que de repente el teléfono se vuelve loco y me caen una gran cantidad de mensajes, como que ellos primero los revisan y después me caen los mensajes así. Y me aparece que Marvin me escribió a las 7 de la noche de ayer, pero el mensaje me acaba de caer ahorita a las 3 de la tarde. Correos electrónicos me caen tarde. De repente el teléfono él solo se bloquea o se abre, aparecen aplicaciones y eso nos pasa a todos, no solo a mí. Entonces nos persiguen, pero no tienen el valor de enfrentarnos y decirnos es mentira lo que están diciendo como socorro jurídico. Porque saben que antes de hablar buscamos corroborar lo que las personas nos dicen y lo documentamos. Y que dicen que andamos buscando asilo. No, hijos, aquí nadie anda buscando asilo. Lo que andamos buscando es que liberen a las víctimas. Y que los verdaderos victimarios de este país paguen los años de cárcel que les corresponde, que dejen de andarles metiendo combos. Nosotros, aparte de esto, también atendemos mujeres víctimas de violencia, hacemos un montón de cosas en el socorro. Y les incomoda y les molesta porque estamos haciendo la labor que le correspondería al gobierno, al Estado. Aparte de eso, se me olvidó, me decían qué derechos, qué pasa después de que no te tienen. ¿Cuál era la otra pregunta, Marvin? ¿Algunas dificultades le pregunté yo que ustedes tenían para las investigaciones o Vaya, el problema es que es tan alta la mora judicial que tú le puedes pedir, por ejemplo, a un tribunal que mande a medicina legal a que verifique la condición médica de un privado. En el caso de los privados que no están en Izalco, mira, se tarda 6 semanas más o menos que te den esa comunicación. Poco más, poco menos. Depende del tribunal. Pero hay tribunales en los que ellos le dan la orden a la fiscalía, por ejemplo, para que haga la entrevista de testigos, la fiscalía no lo hace. A otros tribunales vos le pedís que te hagan la audiencia de revisión de medidas, ellos te la niegan y no te dicen por qué. Otros te dicen que te la van a hacer hasta el 2025. Entonces, sí hay una respuesta, pero no es la respuesta que nosotros esperaríamos. ¿Qué sucede con el decreto 803 y esta puesta en pausa de todo el sistema de investigación? Eso nos ha habilitado para ir ya a la sede internacional a denunciar y ya se comenzaron los primeros procesos en las diferentes relatorías de Naciones Unidas, donde hemos denunciado muertes arbitrarias, detenciones arbitrarias, desapariciones, porque desde el momento en que yo no puedo ver a mi defendido, para mí está desaparecido. Cuando Medicina Legal manda un reporte y dice, no, sí, mira que tiene escabiosis, tiene esto y el otro, bueno, yo ya sé que está vivo. Pero mientras tanto, para mí es una persona desaparecida. Entonces, esto
nos permite en sede internacional iniciar ya los primeros procesos, solicitudes de medidas cautelares, solicitudes de investigaciones, denuncias a las relatorías para que las relatorías le pidan información al Estado de El Salvador, con las comunicaciones que ha hecho ya Naciones Unidas a partir de los informes que nosotras llevamos en el mes de junio a Naciones Unidas, a la CIDH, nos reunimos con gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, nos reunimos con congresistas, con el asistente de la señora Kamala Harris, dándole toda esta información, dándole fotografía, dándole documentos, comprobando que no es mentira lo que estamos diciendo y que estamos defendiendo gente inocente en El Salvador. Estamos ya viendo resultados. Y Naciones Unidas a partir de eso le está pidiendo informes a El Salvador. Y le está diciendo que muy probablemente se estén cometiendo delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, que El Salvador informe. ¿Y qué le contestó el Estado de El Salvador? Que eso era injerencia. No puede ser injerencia cuando como Estado suscribimos un pacto en el que hemos aceptado cumplir derechos humanos y que las Naciones Unidas y que la OEA y que la CIDH y la Corte Interamericana pueden venirnos a pedir cuentas porque, o sea, es un contrato. Yo acepté obligaciones y acepté darle derechos a mis ciudadanos. Injerencia es que yo te venga a decir cualquier otra cosa, pero si te vengo a pedir cuentas del contrato que tenemos, no es injerencia. Hace 2 semanas en la CIDH, la canciller y el colombiano, digámosle el colombiano, al comisionado de derechos humanos, mentían. Decían que no hay muertos. ¿Qué dijo el fiscal? Dijo, sí han habido muertos, dijo el fiscal, pero todos han sido muerte natural. Claro, lo natural es, como decía el compañero, que llegues sin signos vitales, que muras por paro respiratorio, o sea, que a todos nos da un paro respiratorio cuando nos vamos a morir. Lo que no es natural es que un muchacho que es ciego, con retardo mental, a los 10 días de haber ingresado a Mariona, muera con la cabeza molida a golpes. Entonces, ahí será la otra pregunta. No se está investigando a nadie. De hecho, en el caso de Leonidas Bonilla, que es un sindicalista que fue muerto por tortura en Mariona, yo soy la abogada y nos han cargado del tingo al tan en la fiscalía. La unidad de vida no se quiere hacer cargo. La unidad penal no se quiere hacer cargo. Nadie se quiere hacer cargo de investigar la muerte de José Leonidas Bonilla. Ya lo llevamos a Naciones Unidas, ya lo llevamos a la CIDH. Ya le están exigiendo al Estado de El Salvador que investigue esa muerte. Cuando tú pedís la resolución por una persona que ha fallecido, te dan hoja y media de la resolución, que estaba siendo procesado por tal cosa, pero que es absuelto por fallecimiento, porque eso dice el Código Penal. En el caso de Leonidas, le pusieron por todos lados que era copia. Eso no pasa. En el caso de Leonidas, hacen una resolución sumamente extraña, como que queriéndolo meter que él sí era miembro de pandillas, que no sé qué, cuando a él le echaron el régimen por salir a denunciar la corrupción de la alcaldía de Mexicanos. Ese es el delito de Leonidas, denunciar la corrupción. Y por eso se va preso. Y por eso lo asesina. Y es un crimen de lesa humanidad. Y ojo, que mira que ahí con los muertos, veamos la cadena de responsables. El custodio que lo torturó. De ahí se hace levantamiento.
pero hay un jefe de custodios que también lleva responsabilidad. Osiris Luna, que lo hemos denunciado hasta la saciedad por estas muertes, porque él es el director general de centros penales. Otro responsable, el director del penal. Otro responsable, Gustavo Villatoro, como ministro de Seguridad. Porque desde los juicios de Nuremberg, de la Segunda Guerra Mundial, en el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se ha establecido que mientras más alto es tu rango, más alta es tu responsabilidad. Y entonces comenzamos del custodio que lo mató, que lo torturó, el director del penal, el director general de centros penales, el ministro, el presidente de la República. En este caso, como el señor es un inconstitucional, que está usurpando funciones, igual tiene responsabilidad. Pero a él ya no lo vamos a tomar como funcionario, fíjense, porque eso es reconocerle el cargo. A él hay que denunciarlo como un mortal. Y no me da miedo decírselo, porque él no no es presidente. Él es un usurpador en funciones. Entonces, todos tienen responsabilidad. Los diputados también tienen responsabilidad. ¿Por qué tienen responsabilidad? Porque están legislando de manera oscura, como se los explicaba. Entonces, esa va a ser la cadena de responsables y me van a decir, mira, Jamie, pero es que, ¿cómo vas a creer? Porque la Constitución te establece que los diputados tienen fuero por las leyes que promulguen. Y te voy a decir, si tienen fuero, pero el fuero se acaba en el momento en el que tú estás aprobando leyes que violan derechos humanos. Y como están cometiendo crímenes de lesa humanidad en nombre de ese fuero, de que no querés legislar conforme a derecho y a derechos humanos y estándares internacionales, también te van a juzgar. Y yo Jamie, espero... te quiero Dime. hacer una pregunta que varios a los compañeros les han hecho, a mí me han hecho. Vaya, el socorro jurídico humanitario, hay 3, 4, 5 organizaciones en El Salvador que están ayudando a la gente, pero hay abogados pícaros que le están sangrando a la pobre gente, pero yo puedo hacer una denuncia en los derechos humanos de la OEA o de la ONU, ¿verdad? Sí, porque algunos me han dicho a mí, no, es que tenés que esperar todo el proceso, pero si yo espero No. 4 años a que mi familiar, o sea, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo podemos denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos de Interamericana de Derechos Humanos o la de la ONU, pues, ¿verdad? Eh, Vale, explícanos algo y si nos tienes información tú me la puedes mandar y la subimos a la página vale, para que la gente también por favor. vale. En el caso de las relatorías de derechos humanos, es un formulario. Todos estamos acostumbrados a llenar formularios en línea. Yo te mandé al WhatsApp ahí un link que hay que necesitas tu nombre, necesitas el nombre, si es por organización que lo están representando, digamos Frente Intercontinental. Un número de contacto, la dirección de la organización y comenzamos con los datos de la persona detenida, nombre completo, nombre de los papás, fecha de nacimiento, todas las generales. De ahí en un Word, tú puedes hacer un relato de los hechos, porque el espacio solo te agarra 5,000 caracteres. Entonces, lo puedes poner resumidito, haces tu Word y ahí hay un espacio donde puedes contar ya la historia completa. Si tienes los antecedentes penales, ahí los pegas en el Word, los antecedentes policiales, cualquier información que tengas la pegas en ese Word, porque a veces el PDF pesa demasiado. Y lo subís. ¿Qué va a pasar? Ahí hay un listado de derechos que se violentan. Entonces,
vamos a ver, vamos a escoger detenciones arbitrarias. Vamos a ver si si es mujer, si es niño adolescente. Vamos a poner derecho a la vida. Podés escoger 5 derechos, que son 5 relatorías que se te hayan violentado o que se le hayan violentado a esta persona que ha sido detenida. Tienen que tener a la mano el número de referencia del proceso, el nombre del tribunal, el departamento, el municipio donde está el tribunal y el centro penal donde está detenida la persona. Todo eso lo van a poner ustedes en el relato. Y en algunas casillas que se los va pidiendo la aplicación. Eso es sumamente sencillo, no necesitas que ningún abogado te lo llene. En el caso de las medidas cautelares, ahí sí ya necesitas tener un poquito más de conocimientos técnicos. Por lo menos conocer las convenciones, porque las medidas cautelares se solicitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Conocer las convenciones, los derechos que se te han violentado, digamos el artículo 1 de la Constitución, el 2, el 3, el 7 del Pacto Interamericano y así. Pero son formularios relativamente sencillos, como te digo. Si tú puedes compartir, Marvin, el link para que la gente pueda accesar a él y se puedan dar cuenta de que es sencillo, no necesitan un abogado que se lo llene. De 30 a 45 días va a haber una respuesta. ¿Qué significa esto? Que el Estado de El Salvador le tiene que contestar a la persona, a las Naciones Unidas y a las diferentes relatorías, qué investigaciones hay en contra de la persona. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? En el mismo link, ahí hay un espacio de las resoluciones con el numerito que te da la resolución. Cuando tú abrís el espacio, si te vas al link que te mandé, abrís el espacio y lo primero que te da es un código. Ese código lo van a guardar, le van a poner un password y ese código te va a servir para después ir a buscar la respuesta que dio el Estado sobre la denuncia que interpusiste. Ahí lo vas a ir a buscar a la página de Naciones Unidas. En el caso de la CIDH, te van a contestar con un correo y ahí te van a decir si tienen observaciones, si te piden más información y qué es lo que contestó el Estado de El Salvador. De eso sí, ya es más personal en el caso de la CIDH, con las medidas. ¿Por qué primero se piden las medidas y después se apertura un caso? Porque ¿qué tal si tú pedís 3 medidas y de la información que recibe la CIDH, ellos dan 4 o 5? Entonces vos vas a aperturar el caso diciendo que ya tenés medidas y que son estas 5 y que se continúen las investigaciones por las violaciones a derechos humanos. Como te digo, eso es un poquito más técnico. Pero en el caso de las relatorías, eso es sumamente simple. Y es importante que en este momento llenemos, si tenemos víctimas, si conocemos víctimas, es importante que llenemos esto porque estamos en algo que se llama examen periódico universal, donde todas las denuncias de estas personas inocentes que han sido detenidas van a estar siendo evaluadas a nivel de todo el sistema de Naciones Unidas y van a estar evaluando al Estado de El Salvador. Ajá, en estar, dale para abajo o para arriba, no sé. Sí, ahí, para abajo. Ajá, ahí, mira, ahí están los grupos. Si seguís dándole para abajo, ahí te va explicando las comunicaciones que podés presentar. Si seguís bajando, dale hasta el final. Hasta el final. Vaya,
Aquí, make your submission to special procedures. Ahí le das, apretalo. Entonces, aquí este número P4SI3YL4, ese es tu número de verificación. Ese lo vas a guardar, lo vas a copiar en un Word, pones el password que tú querés, le pones no soy un robot y le das next. Sumamente sencillo. Y ahí Interesante. comenzás a llenar. Si le das para arriba en esta misma página, No tiene mucho, creo. si no tiene mucho. Ahí está. Eh, Ese. Está, vaya. En este mismo, vuelve a estar, dale para atrás a la página. En este mismo, aparte de las comunicaciones, dale para arriba. Ya. Tú puedes informar ahí. Me pasé. No, seguí para arriba. Ahí. Ahí donde dice Help and Information. Ahí podés también hacer otro tipo de comunicaciones, aparte de las que tenemos en el lado izquierdo. Y ahí es donde nosotras denunciamos, por ejemplo, estas reformas de leyes al Código Procesal Penal y al Código Penal que van a hacer. Lo informamos la semana pasada en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque estas reformas al Código Procesal Penal, al Código Penal, van en función, como les decía al inicio, de que las personas puedan ser controladas. Son medidas de control social, donde vas a estar detenido la mitad de la pena máxima. ¿Qué delitos son los delitos que se están llevando para la reforma? Son los delitos a la propiedad privada, que es el robo, el hurto, la estafa y los daños. Esto como un manual de control social. Entonces, cuando tenés... Mira, Jamie, ¿Sí? me parece, no sé si estoy errado, que es más fácil llenar el formulario de Naciones Unidas que el de la Convención Interamericana. Quizás yo Sí. entendí, No, está más fácil. es más fácil, es más fácil. Es por eso nosotros andamos en campaña de que todo mundo entre a esa página y si tenés un privado de libertad que es inocente, lo llenes, ¿verdad? No necesitas un abogado. Si le vas dando ahí, te vas a ir dando cuenta que es como llenar cualquier solicitud de una aplicación de lo que sea. Es sumamente sencillo. Lo que tenés que tener son los datos a la mano de la persona. Entonces, es importante que si la gente tiene privados de libertad, lo llene. Y automáticamente te va a bajar, cuando terminas de llenar, te va a bajar un PDF, ese lo guardas y ahí está tu número de comunicación. Y media vez lo aprendas a llenar y tenemos un vecino que lo conoce, que tiene un privado de libertad, vos venís y le decís, no, espérate, yo te voy a asesorar. Y como los salvadoreños somos así bien comunicativos, vea, entonces ya va a venir Marvin y entonces les va a comenzar a dar clases a todos en los space de cómo llenar el formulario de Naciones Unidas. Y después va a venir Carlos, Rafael, Héctor, porque de eso se trata ese ejercicio. No se trata de que solo nosotros como Socorro sepamos cómo llenar estas aplicaciones. Se trata de que todos aprendamos a llenarlas. De que Mira, todos... nosotros quizás vamos a abusar de tu tiempo y te vamos a traer un día de estos a que nos deje una charla sobre cómo llenar este formulario. Pero ya viste que está bien fácil. Sí, Está bien pero no está es lo bien chicha. mismo, sí, pero sería bueno que tú le explicaras Bueno,
Bueno, la verdad que también sí, ya pasamos más de la hora y 15 minutos, estamos muy interesantes. Yo acabo de compartir en el chat, digamos, el link de la Organización de las Naciones Unidas para que todos ustedes que están ahí siguiéndonos en el programa puedan también acceder a eso. Cópienlo, manténganlo y distribúyenlo, porque de vez en cuando nos damos cuenta de una violación de los derechos humanos y hay que denunciarla inmediatamente. ¿Verdad? Así es que ya tienen ahí el link para eso. Pero antes de terminar, mira, porque fíjate que por ahí María Ulma, que nos dice que usted como socorro jurídico quiere saber qué saben del caso de Pepe. ¿Verdad? Si tienes alguna información actualizada. Sí, sabemos que han sido movidos a la penitenciaría de Santa Ana, no están en las mejores condiciones médicas. Es parte de las denuncias que hemos estado haciendo como socorro jurídico. Es preocupante primero porque los compañeros no hay nada, así, nada que pueda establecerse que ellos han cometido actos de terrorismo, ni mucho menos querer atentar contra el inconstitucional. Eh, los cohetes, porque no son bombas, son cohetes los que encontraron, son como mortero número 1, número 2, algo así. Ni siquiera los encontraron en los lugares donde ellos estaban. Los hicieron salir de sus casas con mentiras, como han detenido a cientos y a miles de personas. Saben que tienen una condición médica sumamente grave. Pepe había sido operado un par de meses antes. Atilio estaba recién operado y le acababan de poner el catéter para la diálisis. Y esa es la condición médica prácticamente de la mayoría que tienen diabetes, son hipertensos, están siendo dializados, tienen enfermedades preexistentes crónicas y no tienen pruebas. Bueno, vimos hace unos días un documento donde lo que se les atribuye es que ellos andaban en marchas. Mira, porque el derecho a expresarte libremente y sin violentarle derechos a nadie, eso no está en suspenso. Y esa es la única prueba que tienen ellos, que han dado conferencias de prensa y que han andado en marchas. Lo grave de esto y por lo que están persiguiéndolos y porque los que los tienen detenidos ha sido porque ellos denunciaron a la fiscalía que se habían perdido 45 millones de dólares del fondo de pensiones de los excombatientes y de los veteranos de la Fuerza Armada. Los están procesando por denunciar sus derechos. Ese es el pecado de Pepe, de Atilio y de los demás compañeros. Y en el caso de Luis, que fue el último detenido, que es el comunicador de ellos, un muchacho, lo mismo. O sea, no hay nada en contra de ellos. Pero como no tenemos un Estado de derecho y no tenemos jueces de ley que quieran hacer los procesos como por derecho corresponde, eh, nosotros esperamos que se les respete por lo menos el derecho a la vida a los compañeros y que en algún momento el proceso continúe estando ellos en libertad, porque la opinión consultiva 29 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que si una persona es de la tercera edad tiene enfermedades preexistentes graves, debe de ser procesada en libertad. Y es ahí lo importante de conocer tus derechos bajo el estándar internacional. Y es por eso que a lo mejor se vuelven muy largos estos espacios, a lo mejor es demasiada información, pero queremos que la gente conozca sus derechos y que se los haga del conocimiento a otras personas y que sepan que ya no podemos seguir litigando con la ley que tenemos ahorita, porque aquí no hay ley, es que esto es como el viejo oeste, esto. Pero hay derechos internacionales que podemos exigirle a los jueces y al Estado de El Salvador.
Y en el caso de Pepe y la gente de la Alianza, se les están violentando derechos humanos, se les están violentando derecho humanitario. No están siendo procesados con el debido proceso, valga la redundancia. No tienen garantías. Esperamos que en las próximas semanas esto sean juicios rápidos, ¿verdad? Y que no los vayan a tener que 4 o 5 años solo en el proceso de investigación. Son 6 meses los que se han aperturado. El juicio tiene total reserva. Sin embargo, la familia, por ejemplo, de Atilio, ha sido muy valiente en salir a denunciar en las condiciones en las que encuentra Atilio. Tenemos a la abogada Roxana Cardona, que fue sumamente valiente. Entró incluso ahí al penalito a ver la situación en la que se encontraban los compañeros. Creo que ella la separaron del proceso o se ha separado del proceso. Eh, pero pues en la medida que como Socorro podamos estar pendientes y explicarles tal vez un poco de la condición de los compañeros, pues lo vamos a estar informando porque para nosotros sí es una situación muy grave. Primero porque los compañeros son defensores de derechos humanos. Ellos, si bien es cierto, fueron miembros de la guerrilla o miembros del ejército en la época de la guerra, cada quien defendía lo que creía que era la democracia en su momento. En el caso de Atilio Montalvo, pues él es un demócrata, él es un firmante de los acuerdos de paz y desde hace muchos años ha estado junto con Pepe y otros denunciando las violaciones a derechos humanos de los veteranos, pero no solo de los veteranos, sino que han acompañado marchas por el derecho al agua, al medio ambiente, contra la privatización de la salud, y eso les da a ellos un estatus de defensores de derechos humanos. No están cometiendo delitos, están ejerciendo los derechos por los que ellos lucharon, porque aquí hubo una guerra para que nosotros estemos hablando en libertad hoy. Aquí hubo una guerra para que tuviéramos un sistema democrático. Aquí hubo una guerra y esa guerra le permitió a los compañeros hacer esas luchas, que ya no necesitabas un fusil. No, podías expresarte en libertad. Entonces, a ellos los están violentando por ejercer los derechos por los que pelearon. Así es, por denunciar a los que realmente están violentando las leyes, ¿no? Muchas gracias. Mira, vamos a tener que ir terminando, pero ha sido muy, muy interesante y muy agradable también la conversación, bien informativa. Esperamos que todos los que han estado acompañando ahí hayan disfrutado. Y si tienen preguntas, pues que nos las hagan llegar. Solamente te pediría un último mensaje para la gente que nos está escuchando. Sí, yo les diría que en este mundo de la posverdad, antes de creerle a alguien, investiguen. Investiguen y cuando alguien les diga, es que, ay, detuvieron al hijo de fulanito, ay, a saber en qué andaba. Antes de, de juzgar, investiguemos. Y a quienes se unen a esta lucha de denuncia, decirles que puede que llegue un momento en que nosotros ya no vamos a poder seguir denunciando por diferentes razones, pero por eso queremos que sepan la verdad de lo que está sucediendo en El Salvador y que ustedes se vuelvan multiplicadores de esta verdad. Sepan que si bien es cierto somos humanos, sí tenemos miedo, pero no hay quien más hable por los inocentes y que lo hacemos porque tenemos un compromiso como defensoras y defensores de derechos humanos con este país
y con estas libertades que tantas vidas costaron. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, por esa valentía que tienes, ¿no? Por ese trabajo importante que estás haciendo. Compañeros, se van a tener que ir despidiendo, así que le voy a pedir a Héctor primero para que dé sus palabras de despedida. Bueno, gracias. Gracias, Jaime, por ese informe que nos has relatado sobre las violaciones en El Salvador, digamos, que están cometiendo a diferentes derechos que habíamos de tener, ¿no? Y no están siendo respetados. Agradecerte a ti, bueno, y agradecerle también a la audiencia que nos sigue también en estas programaciones, pues que es de mucha importancia también estar acá con nosotros para darnos cuenta, por ejemplo, de personas que en verdad están trabajando, así como tú lo estás haciendo allí en eso, porque tienes un compromiso. Yo creo que no es solo tuyo, sino que es un compromiso de todos. Gracias, igualmente, a todos. Gracias, Héctor. Rafael, Rafa. Yo también, pues, darle la... me salí. ¿Qué? No, ahí estás, te veo. Ok, aquí no veo a nadie ya. No, pero nosotros te vemos. Tú No sé qué, dale y te no sé escuchamos qué es lo que también. dice. Dale, Bueno, tú. darle las gracias a la compañera Jamie y a todos ustedes también por... ¿Me escuchan aún? Sí, estás Ah, bien. no sé qué es lo que dice ahí. Y felicitarla a ella y a todas las organizaciones que están en esa lucha, pues, de la denuncia y defendiendo a todas las víctimas, a todos esos compañeros que están presos y que han estado ya años ahí encerrados, muchos, como decíamos, injustamente, pues, y felicitarla y darle ánimo para que continúen y también felicitar y darle gracias a todos los que han estado siguiendo también el programa y espero que también en los próximos conversatorios también nos acompañen. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Marvin, te tocó. Bueno, Jaime, que infinitas gracias, gracias de mi admiración y respeto para ti, como por toda esa trayectoria de lucha y hoy que estás con el Socorro Jurídico Humanitario, un gran trabajo. Salúdanos por favor a Ingrid y a todo el equipo del Socorro Jurídico Humanitario, dile que muchas gracias y nosotros pues aquí hemos estado y mira que de alguna manera salvadoreños que estuvimos en el proceso de los 70, de los 80, ¿verdad? Y es triste ver cómo se está repitiendo, pues, ¿verdad? Y los compañeros, Héctor y Rafael, que están en Suecia, el compañero Carlos en Noruega, pues, y tu servidor aquí en Canadá, pues, en Toronto, pues, ¿verdad? Somos salvadoreños, un salvadoreños más interesados y preocupados por la situación. Muchas gracias por todo ese aporte que nos han dado y esperamos que esta sea la primera, pero que no sea la última vez que te hemos tenido. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Nos vemos, Marvin, para hacer el video y explicar el proceso. Correcto, gracias. ahí lo programamos. Bueno, Sí. agradecerles a todos los que nos han dado sus mensajes. Estos mensajes siempre nos dan ánimo a nosotros para continuar con nuestro trabajo, así como dijo la compañera Jamie, que seamos duplicadores de las denuncias, ¿no? Y apoyemos el trabajo que ellos y ellas están realizando en El Salvador, ¿no? Así es que los invito a que continúen con nuestros programas y que continúen pendientes de lo que pasa en El Salvador. Nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes o unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las